Buenos días a todos nuevamente. En la jornada de hoy nos toca analizar el módulo 4 de herramientas emprendedoras para facilitadores. En este caso sería el módulo de propuestas de valor e innovación. Es un módulo súper interesante que por sobre todo nos va a abrir la mente de cómo estructurar nuestra idea de negocios y poder guiarle también a nuestros participantes en el filtro de sus ideas de negocio. Bueno. Arrancamos con una pregunta que es súper importante hacernos cuando nosotros vamos a arrancar justamente con un emprendimiento. En este caso sería, ¿cómo inicia un emprendimiento? Esa es la gran pregunta. El emprendimiento siempre va a iniciar con una idea. ¿Está bien? Y esa idea puede nacer de diversos factores, ¿sí?, que se presentan dentro del mercado en particular. Entonces, en este caso, si hablamos de una idea de negocios dentro de un mercado, eso va a depender mucho del contexto en el cual nosotros estamos, ¿sí?, desarrollándonos. En este caso, nosotros estamos en un tiempo de pandemia, ¿sí?, que desde luego se modificaron a través del mismo los patrones de consumo, se modificaron también las relaciones interpersonales, se modificaron las formas de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? La idea básicamente es que nosotros podamos identificar, valga la redundancia, la idea, ¿sí?, y que hagamos un filtro correspondiente de esa idea a fin de que podamos obtener una oportunidad dentro del mercado y que ese emprendimiento sea viable también, pero en el largo plazo. Es decir, que yo quizás inicie el emprendimiento hoy, ¿sí?, y pueda proyectar ese emprendimiento a 10 años o a más, ¿sí? Entonces, eso es sumamente importante, ¿sí?, que nosotros visualicemos el mercado. Para eso tenemos que realizar necesariamente un estudio de mercado, ¿sí?, en el cual nosotros podamos básicamente identificar los rubros en los cuales quizás yo tenga más salida, los rubros en los que quizás yo sea también más bueno trabajando y contextualizar mi emprendimiento de acuerdo a esos signos y factores que me da el mercado. Es importante identificar que esa idea de negocios, ¿sí?, como bien especifica dentro del material, a tu cliente dice no le importa la solución, sino le importan sus problemas. Y por muy buena que sea tu idea, si no solucionamos la necesidad, ¿sí?, al público objetivo, es decir, a la persona que me va a comprar, hablamos siempre del cliente real, que sería la persona que me va a comprar a mí, ¿sí? También yo tengo que ver la necesidad del cliente potencial, es decir, el cliente potencial sería la persona que puede que me compre, como puede que no me compre también, pero yo tengo que tener en cuenta también esa necesidad, ¿sí?, a fin de que específicamente yo pueda llenar o satisfacer esa necesidad del público objetivo, del público real y también del potencial. Entonces es importante que nosotros identifiquemos la necesidad y sepamos básicamente cómo trabajar en base a esa necesidad, ¿sí?, que se presenta en el mercado. Fue así que en épocas de pandemia nacieron las microempresas relacionadas, por ejemplo, a todo el rubro de limpieza, ¿sí?, o sea, de insumos para limpieza. Nacen las microempresas que producen quizás lavandina, que producen alcohol en gel, que producen todo lo que tenga que ver con detergentes y compañía. Fueron microempresas que en su momento quizás debido a las circunstancias del mercado tenían una buena salida, pero que con la pandemia se aumentaron en cantidad, es decir, más personas entraron o ingresaron a trabajar dentro de ese rubro en particular. Entonces, ¿cómo va a surgir mi idea de negocios? Primeramente voy a descubrir el problema o la necesidad existente, ¿sí?, para que yo cree ese emprendimiento, que es buscado
por los clientes, que era justamente lo que les decía, que serían los clientes reales que los van a comprar. Y dice también, y no necesariamente que yo tenga que salir a buscarle a ese cliente. O sea, la idea es básicamente que el cliente llegue a mí, ¿sí? Sin necesidad de que yo vaya a buscarlo. Por eso que el cliente real va a llegar a mí si es que yo satisfago su necesidad con el emprendimiento que yo tengo. ¿Está bien? Entonces, clientes reales y potenciales, es decir, el que siempre me compra o el que puede o no comprarme, tiene una necesidad. Entonces, ¿qué debe hacer mi emprendimiento? Debe cubrir esa necesidad. ¿Está bien? Una vez que cubra esa necesidad, el cliente en sí va a llegar a mi emprendimiento, ¿sí? Sin necesidad de que yo salga al mercado a buscar un cliente, ¿sí? Entonces, siempre que haga el filtro de mi idea de negocios, debo hacerlo teniendo en cuenta un problema o una necesidad que existe dentro de ese mercado. Al hablar netamente del proceso de compra, es importante tener en cuenta 4 fases. Es decir, que la persona que llega a mi emprendimiento, ¿sí?, y que me compra, necesariamente pasa por 4 etapas antes de realizar la compra, ¿sí? Que son las fases por las que pasa una persona, como decía ya anteriormente, desde que se da cuenta que tiene una necesidad, ¿sí?, hasta que adquiere un producto o servicio para satisfacer esa necesidad, ¿sí? Entonces vamos a analizar y conocer las fases de un proceso de venta. En este caso hablamos de AIDA, ¿sí? Primeramente hablamos de la A, que quiere decir darse cuenta, ¿sí? Es decir, la persona que va a llegar a comprar algo, lo primero que hace es la identificación de su necesidad. ¿Está bien? O sea, identifica y se da cuenta que tiene un deseo, que tiene una necesidad, que tiene una preocupación o que tiene un punto de dolor en particular en su día a día, ya sea en el entorno familiar o en el entorno laboral, ¿sí? Entonces se da cuenta que requiere comprar algo, ¿sí? Posterior a eso, pasamos a la I, que sería la de investigación, ¿sí? Es decir, esa persona se va a poner a analizar cómo puede solucionar ese problema que tuvo o necesariamente cómo va a cubrir esa necesidad, ¿sí? O ese deseo que tiene. Una vez que él hace la investigación, es decir, se pone a ver todos los emprendimientos o todas las empresas que le pueden proporcionar a él algún producto que satisfaga esa necesidad o ese deseo que él tiene, ¿sí? Posterior a eso, lo que él va a hacer es una decisión. Es decir, una vez que baraje o que él analice cada uno de los puntos, ¿sí?, o cada una de las empresas y las características de cada uno de los productos, él va a elegir, ¿sí?, cuál de ellos cubre mejor su necesidad. Por eso que decíamos que la idea de negocios debe estar enmarcada en la necesidad, ¿sí? Cuando yo identifico correctamente como emprendedor la necesidad y cubro esa necesidad, entonces yo le estoy ayudando a la persona en su decisión, ¿sí? Es decir, yo le estoy cubriendo esa necesidad que tiene. Entonces, la decisión se trata de crear un criterio propio a partir de esa información que él obtuvo en la investigación, ¿sí? Sin restricciones, y puede decidir cuál de ellas o cuál de las opciones que le da el mercado quizás sea la mejor para ese momento o para esa necesidad que él tiene, ¿sí? Y por último, sería la acción, ¿sí? Sería cuando ya la persona se va y compra, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían las fases del proceso de venta? Primeramente, darse cuenta, o sea, identificar la necesidad. Posterior a eso, hacemos una investigación, es decir, buscamos dentro del mercado las opciones que tenemos. Posterior a esa búsqueda de información dentro del mercado, pasamos a la decisión, es decir, elegir cuál de las opciones se adecua mejor a la necesidad que yo tengo, ¿sí?
Y como último hablamos de la acción, es decir, ir y comprar eso que está dentro del mercado. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño estudio de casos. Vamos a ver si están aquí niños. Está Alejandro, está Ángel, Genaro, Cristian, son los que me parecen primeros. Quiero saber si, de acuerdo a esta imagen que tenemos aquí en pantalla, ¿qué le va a generar a ustedes o por qué se van a decidir al comprar o al elegir uno de estos zapatos que tienen aquí en pantalla? Necesito que uno de ustedes me diga por qué va a elegir uno de ellos, ¿sí? O qué sería el criterio que ustedes utilizan a la hora de seleccionar un calzado. A ver, Alejandro, Ángel, Cristian. Y en mi caso, por ejemplo, elegiría uno que sea cómodo, con calidad, ya que el calzado es la base de la vestimenta. Ok, cómodo y que tenga calidad. Muy bien. Alejandro, ¿tenés eh, alguna visión diferente a la que nos decía Ángel? ¿O Cristian? Buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, Genaro, ¿cómo estás? Soy Alejandro, profe. Ah, Alejandro, ¿cómo estás? Los dos abrieron su micrófono a la vez. Te Yo escucho, bien, profe. Alejandro. Particularmente yo coincido mucho con el compañero y por sobre todo, ¿verdad? Lo que es de manera genérica. Yo estaba prestando mucha atención desde el momento que entré, porque entré un poquito tarde, pero sí lo que me gustaría acotar a lo que dijiste y me parece muy interesante Sí. es el tema este de el por qué nosotros compramos, ¿verdad? ¿Qué es lo que genera esa compra, ¿verdad? Para empezar, luego yo quiero hacer una acotación por una experiencia por el tema este de la necesidad, ¿verdad? Bien, estuviste hablando por el tema este de los emprendimientos, así de productos de limpieza, etcétera. Y Total. lo que de por ahí siempre tenemos que tener nosotros es ese ímpetu emprendedor de saber realmente localizar y identificar sobre todo esa necesidad, ¿verdad? ¿Por qué vamos a comprar? Porque existe una necesidad, o sea, todo se basa en lo que es la necesidad. Sí mismo en el criterio de necesidad. ¿Y por qué elegirías entonces uno de estos calzados, Alejandro? Yo particularmente elegiría por la comodidad, no por el color ni por la moda, sino que con que a mí me quede cómodo y me tenga algo por el pie, ya basta y sobra. Ok, magnífico. A ver, Genaro, ahora te damos la palabra. Hola, buen día para todos. ¿Qué tal, Genaro? Eh, ¿Cómo estás? pero muy bien. Qué Disculpe bueno. la voz medio ronqué. No, no hay problema. Primero por la comodidad, como dijo los compañeros, y también bien sabemos que es la base de la presentación de todas las personas, ¿verdad? El casado, el que primero está a vista de todo es el calzado. Por más que uno no quiera aceptarlo, lo primero que miramos es el calzado. Así que yo creo que por una parte la comodidad y una buena presentación del calzado. Muy bien, Genaro. Muy bien. Bueno, vamos a analizar entonces ahora qué es justamente, o responder básicamente a esta pregunta. ¿Qué es lo que genera la compra? ¿Sí? ¿Y qué es lo que nos hace decidir por un zapato o por otro? Por lo general, nosotros nos hacemos justamente las preguntas que ustedes hablaban, ¿sí? Que sería, ¿qué es cómodo? ¿Sí? O ¿cuál de ellos sería el más cómodo? ¿Sí? Y también, por lo general, nos preguntamos si ese calzado, ¿sí? Que podría ser quizás el más cómodo, se encuadra dentro de qué cosa? Dentro del presupuesto que hablábamos en la clase anterior, ¿recuerdan? Que hablábamos de que nosotros teníamos un ingreso determinado y que teníamos que básicamente ver cómo estábamos gastando ese ingreso. Entonces también nos preguntamos si ese calzado está dentro del presupuesto que yo me manejo, ¿sí? Y si podría usarlo quizás solamente para ir al shopping o para ir a un encuentro con amigos, o si también podría usar ese mismo calzado en el trabajo. Entonces, la respuesta a todas estas preguntas van a ser que yo me decida, como ustedes decían, por un calzado en concreto que tenga comodidad, calidad y que me ayude a la buena presentación, como decía Genaro. Entonces, la respuesta, como repito, es
que básicamente yo voy a decidirme a algo que englobe la comodidad, la calidad y la buena presentación, ¿sí? Entonces, todas tienen que ver siempre con la necesidad, con el gusto o con el problema que yo quiera resolver. Desde luego eso va a depender de si yo busco un calzado casual o ya busco un calzado elegante. Entonces, siempre de acuerdo a eso voy a generarme ciertas preguntas a la hora de descubrir yo mi necesidad y poder hacer quizás esa investigación que decíamos dentro de todos los emprendimientos que se encuentran en el mercado y ver cuál de ellos se adecua justamente a esa comodidad, calidad y buen precio que buscamos. ¿Y cuáles serían las preguntas menos frecuentes que nosotros nos hacemos a la hora de buscar un calzado o cualquier bien dentro de un mercado? Primeramente sería qué tienda tiene la más amplia variedad de calzados, por ejemplo, o si la tienda gana dinero ya con los precios bajos que tiene, o si les habrá tomado mucho tiempo crear su empresa. Serían preguntas menos probables que nos hacemos. Por lo general, lo que nosotros hacemos antes de comprar sería identificar la necesidad y las características de esa necesidad. O sea, tratar de cubrir básicamente eso y no nos ponemos a pensar un poco más allá, ¿sí? Entonces, estas preguntas tienden a ser o a ver más con las tiendas o los atributos que serían todas las ofertas que pueden poner esas tiendas dentro del mercado y que dentro de un proceso de decisión de compra, es decir, para que yo me vaya y genere la acción de comprar, por lo general no importan mucho, ¿sí? Pero eso es, decimos que al cliente no le importa mucho la solución, sino le importa más sus problemas o la necesidad que nosotros cubrimos. Por eso decíamos ya anteriormente que la idea de negocios no debe básicamente basarse en la solución, sino debe basarse en los problemas o en las necesidades que tienen esos consumidores dentro del mercado. Entonces, todo negocio que se mantiene en el tiempo, que era justamente lo que también mencionaba, creo, al inicio, de que es importante que yo pueda tener una visión a futuro. Sí, sí, creo el emprendimiento hoy, pero que ese mismo emprendimiento pueda visualizarse a 5 o a 10 años. ¿Sí? Entonces, es importante que yo genere un negocio que se mantenga en el tiempo, ¿sí? Pero siempre también que ese negocio me genere a mí ingresos y que necesariamente sea rentable, ¿sí? Entonces tiene como punto de partida resolver una necesidad o un problema público, ¿sí? Y si un negocio justamente no resuelve esa necesidad real, ¿sí? De un cliente, pronto justamente acabará en la quiebra o tendrá muchos problemas para crecer y por lo general también en ocasiones esos emprendimientos tienen que cambiar de rubro o aumentar el rubro justamente para poder lograr mantenerse en el mercado y no llegar a la quiebra, que es lo que nadie busca dentro de un emprendimiento. Entonces, ¿por qué debo yo priorizar las necesidades de mi cliente incluso antes de mis propias ideas de negocios? Principalmente para construir un producto que la gente quiera. Siempre que yo adecuo un producto a la necesidad de esa gente, ¿sí? Siempre ese producto va necesariamente ser un producto rentable y generarme a mí ingresos, ¿sí? Pero si yo me baso en la solución, por lo general eso es difícil de precisar, ¿sí? Lo ideal sería, por sobre todo, que que mi producto necesariamente se base en lo que la gente quiera y en cubrir necesariamente esa necesidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo voy a hacer para que mi producto se base o tenga directa relación con esa necesidad? Bueno, primeramente, lo que debemos hacer es olvidarnos de esa idea de negocios que nosotros tenemos, ¿sí? Y plantearnos qué cosa. Plantearnos de dónde pueden surgir. Primeramente decimos que pueden surgir ante la detección de una necesidad,
pueden surgir quizás en la identificación de una deficiencia dentro del mercado. Yo digo, bueno, ese producto cubre la necesidad, pero para mí que le falta algo, ¿sí? Entonces yo estoy identificando una deficiencia. También en la detección de ciertas tendencias, también en detectar cambios que se pueden generar en la sociedad, justamente ese cambio de patrones de consumo que estamos viendo durante esta pandemia puede ser entonces un lugar en el cual surge, ¿sí? Encontrar también quizás nuevas aplicaciones a viejos productos o a productos que quizás ya no se utilicen, como es el caso de los pallets, por ejemplo, que las personas están construyendo o reutilizando eso que en un inicio, desde luego, ya es material de desecho para una parte de la cadena productiva, pero que se convierte en un insumo para otra parte de la producción, ¿verdad? Bueno, también aprovechar los cambios científicos, los cambios tecnológicos. Siempre que yo visiono un emprendimiento, tengo que considerar también esos cambios científicos y tecnológicos que me ayudan a mí a que mi proceso productivo sea más rápido. ¿Está bien? Y también que pueda llegar a mayor cantidad de personas, que es lo que pasa, por ejemplo, con las redes sociales. Entonces, al eliminar yo quizás esa idea inicial, lo que debo hacer es un filtro, ¿sí? De identificación de una necesidad, ¿verdad? Si yo ya tengo un emprendimiento, entonces, ¿qué puedo hacer si me doy cuenta que quizás ese emprendimiento no está generando los suficientes ingresos como yo tenía previsto en un inicio? Bueno, primeramente lo que puedo hacer es continuar con el mismo negocio, pero básicamente incluir nuevas técnicas para que hagan que ese negocio pueda ir mejorando. Por ejemplo, trabajar más en las redes sociales, trabajar en el empaque de ese producto, trabajar quizás en un logo y un nombre que le dé identidad a mi marca, ¿sí? Entonces, ciertos factores que hagan que ese negocio sea mucho más visible para esas personas que van a adquirir, ¿sí? Entonces, no, es importante no abandonar ni hacer cambios inmediatos en nuestro negocio, sino por lo general ir probando mejoras que sean graduales, ¿está bien? Es decir, poco a poco, ¿sí? Y tener la libertad de la apertura necesaria como para probar nuevas cosas, ¿sí? Cosas que anteriormente quizás nosotros creíamos que no eran buenas o que quizás eran demasiado, o sea, yo pensaba que dentro de mi rubro quizás no se podía implementar, pero sí se puede implementar. Entonces es importante también utilizar esas nuevas técnicas o esas nuevas herramientas que nos da el mercado actual, que es un mercado tan diverso, ¿verdad? Es súper importante. También podemos traer ideas de otros mercados que pueden llegar a tener una proyección muy buena dentro de nuestro mercado, ¿sí? Entonces es importante que yo tenga en cuenta y que conozca también eso que hay fuera del mercado para que yo pueda traerlo eso al mercado interno y por sobre todo en mi emprendimiento y lograr que me dé mejores resultados. El segundo, buscamos un problema o una necesidad, ¿sí? Al buscar el problema del problema, como dice, si no buscas esto, tendrás las mismas ideas que todos. Es decir, yo debo buscar eso que el mercado o que mis competidores todavía no vieron. ¿Está bien? Es decir, debo buscar el problema del problema. Identifiqué, por ejemplo, que un producto llena las expectativas, pero le falta algo, ¿sí? Y yo lo que tengo que darle a ese producto es ese algo adicional que el mercado está buscando y que todos los productos que ya se encuentran en él, por ejemplo, no satisfacen o no llenan esa necesidad, ¿sí? Entonces ahí me nace la duda de dónde yo voy a buscar los problemas. Bueno, yo puedo buscar los problemas en dos lugares. Puedo buscar externamente, como también puedo buscar internamente, ¿sí? Dentro de esta capacitación vamos a llamarle a eso actores relacionados externos y actores relacionados internos, es decir, fuera y dentro, ¿sí?
Entonces, ¿a qué me refiero con buscar los problemas externamente? Bueno, puede ser una persona, puede ser una empresa o una institución, ¿sí? Que sea parte del rubro en el cual yo quiero emprender. En pocas palabras, debo analizarle a esa competencia, ¿sí? O a ese competidor que se encuentra dentro de mi mismo mercado. Y si quizás ustedes me dicen, no, profe, pero el producto que yo quiero lanzar es único acá en el mercado. Necesariamente ese producto tiene que tener un sustituto cercano. Voy a dar un ejemplo concreto. El sustituto, la carne vacuna, su sustituto cercano podría ser la carne de pollo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, hablamos de un sustituto cercano, es decir, algo que puede cubrir una necesidad en el mismo nivel, ¿sí? O sea, es decir, carne vacuna, pollo, ¿sí? Más o menos cubren una misma necesidad. Si yo voy a abrir quizás un emprendimiento que yo digo que dentro del mercado no existe un emprendimiento igual, puede ser que no exista algo igual, pero sí va a existir un sustituto cercano. Entonces yo tengo que analizarle a ese competidor que es mi sustituto cercano, ¿sí? Y los actores internos, hablamos ya necesariamente de las personas y las actividades dentro de un negocio, ¿sí? Que son también oportunidades de encontrar un problema. Los actores internos serían justamente ese talento humano tan importante, ¿sí? Y necesariamente también el cliente que va definido justamente también como parte de esa empresa, entonces es también un actor relacionado que es de suma importancia. Recuerden que todos también nuestros funcionarios o todo nuestro talento humano en algún momento también es un consumidor. Entonces debemos analizar y en cuanto a eso, identificar los problemas, ¿sí? Entonces aquí nacen 3 preguntas, ¿sí? Esto tengan en cuenta porque les va a ayudar para hacer las tareas. ¿Quiénes resuelven el mismo problema que yo? ¿Sí? Serían mis competidores o mi competencia, ¿sí? Es decir, alguien que produce lo mismo que yo o, como mencionaba anteriormente, un sustituto cercano, ¿sí? ¿Y a quién le resuelvo el problema yo necesidad? Nos referimos al cliente, ¿sí? Que es justamente la persona que va a adquirir ese producto o servicio. Y la tercera pregunta sería, ¿quiénes me resuelven el problema a mí? Y allí nacen los proveedores, ¿está bien? Es decir, las personas que me dan a mí o las empresas que me dan a mí los insumos para que yo pueda llevar a cabo el proceso productivo. Entonces, en actores relacionados nos hacemos 3 grandes preguntas. Primeramente, ¿quién resuelve el mismo problema que yo? ¿Sí? Que hablamos de esa competencia que se encuentra dentro del mercado. Hablamos de la segunda pregunta, que sería a quiénes yo le resuelvo el problema o su necesidad, que serían los clientes que llegan hasta mí, ¿sí? Y como punto 3, ¿quiénes me resuelven los problemas? A mí, ¿sí? Que serían los proveedores. Entonces yo debo identificar o analizar al competidor o a la competencia, a mi cliente y también a mi proveedor, ¿sí? Tenemos 3 puntos a analizar en particular. Y acá tenemos un ejemplo, ¿sí? De cómo yo voy a identificar justamente esos actores relacionados. Entonces dijimos que la primera pregunta era ¿quiénes resuelven el mismo problema que yo? O los competidores. En este caso aquí, abajo mismo tienen que hablamos del ejemplo de un colectivo o un transporte público, ¿sí? Entonces, ¿quiénes pueden resolver problemas o resuelven quizás el mismo problema que yo? Primeramente otros colectivos o las asociaciones de colectivos, también los taxistas, motociclistas o vendedores de motos, quizás los choferes de Uber, Bolt, cualquier aplicación que tenemos dentro del mercado que también quizás permite esa movilidad de personas, también conductores, vendedores de autos, ciclistas, las personas también que venden necesariamente bicicletas pueden cubrir la necesidad. ¿Por qué? Porque le venden una bicicleta a una persona y esa persona ya no utiliza el transporte público, sino directamente se va con su bicicleta hasta su trabajo. Y también las personas que quizás les gusta caminar o prefieren
quizás por la distancia, caminar en vez de irse necesariamente en colectivo. Entonces, ahí yo identifico quiénes van relacionados a esa solución del problema igual al mío. Bueno, el siguiente o la siguiente pregunta nos referimos de a quiénes le resuelvo el problema o la necesidad yo. En este caso serían a los clientes de un tipo en particular o de un lugar en concreto, que sería por el recorrido en el cual lleva a cabo ese colectivo, ¿sí? Las señoras que vuelven quizás del mercado, que necesitan llegar hasta sus domicilios, entonces son clientes que, como decía anteriormente, cubren ese itinerario del colectivo. También las personas que van, o los colegiantes, o las personas que van también quizás a la universidad, ¿sí? Personas que van a su trabajo y todos los que de algún modo necesitan utilizar ese medio de transporte para moverse desde su domicilio hasta su lugar de trabajo o hasta el gimnasio o quizás dependiendo de la actividad que requiera o que tenga esa persona en ese momento en particular. Y la siguiente pregunta, ¿quiénes me resuelven el problema? Bueno, serían los proveedores. ¿Qué es lo que yo necesito para tener justamente ese colectivo bien? Bueno, primeramente tengo que tener un taller mecánico que me haga el mantenimiento de ese vehículo, tengo que tener una gasolinera, que sería la que me va a dar el combustible como para que yo pueda movilizar justamente esa flota de colectivos. También las empresas de seguros, los bancos en caso de que yo quiera renovar mi flota de colectivos, ¿sí? Quizás si en algún momento utilizo publicidad, las personas que realizan o que hacen la publicidad, quizás si alguien pinta, entonces la persona que pintó la publicidad en el colectivo, y también todas las instituciones estatales que tienen directa relación en cuanto a la visualización de ese sector, ¿verdad? Y también que hacen todo lo referente al registro y compañía. Entonces dice Ministerio de Transporte, también es una de las entidades que tiene directa relación, ¿sí? Entonces, de este modo, yo planteo la visualización tanto de mis competidores como de mis clientes y proveedores. Esto, desde luego, ustedes van a realizar conforme al sector en el cual ustedes están trabajando, ¿sí? O ustedes se movilizan en particular, o si tienen un emprendimiento, pues mucho mejor que ustedes analicen justamente su emprendimiento para lograr identificar competidores, clientes y proveedores en el segmento en el cual ustedes están trabajando, ¿sí? Entonces, esto sería el ejemplo de actores relacionados. Esta clase, su grabación va a estar en la plataforma una vez que terminemos. Entonces, si ustedes necesitan ayuda para realizar su tarea de actores relacionados, entonces ustedes visualizan la grabación y aquí tienen el ejemplo o el modelo de los actores relacionados. Esto también está en el PDF que tienen en plataforma y en el PowerPoint que tienen en plataforma, que básicamente son todos los archivos que vamos a analizar en clases. Entonces todos ellos se encuentran en plataforma.